Una vez conté que en la escuela primaria tuve como compañero a un niño, a un chiquito que sufría una enfermedad degenerativa. Se apellidaba Valente, aunque nunca recordé su nombre. Lo traté de buscar en las redes y no recuerdo su nombre, pero se apellidaba Valente. Su espinita dorsal estaba torcida y sus brazos y sus piernas, sus extremidades se iban encogiendo, doblando cada vez más, un poco cada vez, cada año. Y fue el chico más noble y más puro que yo conocí. Por razones obvias nunca era elegido para ningún equipo a la hora de jugar. Y yo tampoco, aunque yo no tenía ninguna enfermedad degenerativa, pero también era un chico raro. Éramos 2 o 3 raros durante la primaria, por diferentes motivos. En lugar de la espina dorsal, yo tenía doblegado el espíritu, casi amputado el espíritu. Y cada vez que elegían equipos, Valente y yo quedábamos ahí en el pasto de la exclusión, simulando que no nos importaba. Pero un día en 4º grado llegó el día de una excursión y debíamos armar equipos de a 2, andar juntos todo el día para no perderse y esos temas. Y elegir a Valente significaba que deberías ayudarlo a ir al baño, hasta cargarlo en brazos al momento que él no pudiera más. Así que tomé la decisión, no esperé a que alguien no nos eligiera, o lo que era aún peor, que aquel que yo eligiera maldijera por hacer equipo conmigo. Así que cuando llegó mi turno, dije, yo elijo a Valente. Y todavía veo su rostro en mi memoria. Levantó su cabeza, su cara. Tenía una mirada de deleite, incluso de orgullo, más genuina de la que jamás yo había visto. Y era tan puro este chico que tuve que mirar para otro lado porque yo sabía que no me lo merecía como amigo. Y él me dice, mirá que conmigo no vas a poder jugar, conmigo no vas a poder correr. Y yo dije, conmigo tampoco. Y Valente debería tener mi edad ahora, si es que aún vive, porque la enfermedad no le daba tregua. Y no lo he vuelto a ver desde que terminamos la primaria, desde un caluroso diciembre en Argentina, porque en Argentina para fin de año hace mucho calor, durante aquel 1982, cuando nos despedimos de toda la clase que nos había acompañado durante 7 años en la primaria. Y yo no sé cómo ha sido su vida, ni lo que esté haciendo ahora, insisto, si es que está vivo, pero me gustaría pensar que tiene un recuerdo grato, por lo menos de solo un día de 4º grado. Al menos yo lo tengo. No había nada que Valente pudiera hacer, pero ese día fue elegido por alguien que estaba tan quebrado, tan roto como él. Insisto, no en la espina dorsal, en mi caso en el corazón. Por diversas causas, por todo lo que había pasado en mi infancia, por el cáncer de mi mamá, la borrachera de mi padre. En ambos coincidíamos. Coincidíamos en muchas cosas, en los infortunios, en lo que nos había ocurrido. Y yo siempre he pensado, y pensaba puntualmente esta semana, estas situaciones que parecen triviales, pequeñas, niñas, pueriles, si se quiere, ¿son producto de la coincidencia o de la providencia divina? En otras palabras, yo conocí a Valente por coincidencia, coincidentalmente, porque ambos niños estábamos en ese colegio, o nos teníamos que conocer para que ocurriera lo que pasó ese día. Por ejemplo, esa es una pregunta. No solo en el caso de estas casualidades pequeñas, sino en aquellas improbables que nos ocurren todos los días que decimos, a ver, ¿será que Dios ordena cada uno de nuestros pasos? Incluso aquellos que se ven como malos pasos o malas decisiones. ¿O vamos abriéndonos camino a medida que avanzamos? Siempre me he preguntado eso, a pesar de que tengo clara la teología, he leído la Biblia desde que era pequeño, siempre me he preguntado hasta dónde Dios interviene. No digo que nos maneja como títeres, pero hasta dónde nuestros pasos son ordenados y hasta dónde es nuestro libre albedrío y vamos abriéndonos camino al andar. El gran cantautor, compositor y poeta español Joan Manuel Serrat escribió una de sus trovas más famosas donde dice: son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Así canta Serrat. Algunos me miran porque son de Justin Bieber para acá, no tienen la menor idea quién es. Pero el nano Serrat tiene esa voz que dice: se hace camino al andar. Canta esa voz y es maravillosa. Y él dice: al andar se camino, y al volver la vista atrás se le ve la senda que nunca jamás se ha de volver a pisar. Y eso es una trova que ha dado la vuelta al mundo diciendo: el camino se va haciendo todos los días. Pero a diferencia del gran nano Serrat, yo estoy seguro que no hay accidentes fortuitos, que hay designios divinos, que todo giro del destino, todo forma parte de la danza que originalmente diseñó Dios. El algoritmo de Dios incluye el libre albedrío. Está bien, podemos hacer lo que queremos, pero yo pienso que si estamos atentos podemos vivir momentos asombrosos que Dios preparó para nosotros, que predestinó para que nos ocurra. Génesis
50:20 relata que después de 17 años que José fue vendido como esclavo por sus hermanos, que lo quisieron matar, que de hecho lo dieron por muerto, le dijeron a su padre que lo había devorado un animal, y él, después de 17 años, convertido en el segundo del faraón, se los encuentra y les dice esas gloriosas palabras. No se puso en víctima, no dijo, ustedes me vendieron y miren cómo me fue. Él dijo, es verdad, ustedes pensaron hacerme mal. No es que pensaron, le hicieron mal. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy están viendo, salvar la vida de mucha gente. Entonces, de alguna forma dice José, o reflexiona, o concluye, pasé un momento amargo, me vendieron como esclavo, pensé que me moría, estuve en la cárcel, pero ahora me doy cuenta que todo eso ayudó para bien, que hubo un propósito. Si es así como dice José, significa que no vamos a ninguna parte por accidente. Que a donde vamos, Dios está permitiendo que vayamos ahí. ¿Me siguen, sí o no? Donde estamos ahora es porque Dios nos puso ahí. Él tiene un propósito para que cada uno esté en cada sitio en determinada temporada. Tal vez no estemos justo donde queremos estar o de la manera que queremos estar, pero Dios quiere tenernos exactamente ahí para moldearnos, para darnos un propósito. Cada momento de nuestra vida, nuestro entorno, nuestra crianza, las personas a las que nos conocimos, todo tuvo un propósito. No hay una persona acá que en algún momento no dijo, hubiese nacido en otra parte. Mirá el hermano que me tocó. Mirá quién me tocó de suegra. Bueno, eso te la elegiste. Pero mirá quién me tocó de madre. ¿Ah? Yo hubiese tenido otro padre. Me acuerdo del papá de un compañero que era súper amoroso, tan diferente al mío. Era las antípodas de mi papá. Otro dice, ¿por qué nací en esa ciudad? Hubiese tenido otra posibilidad, otras finanzas, otro entorno, pero después uno traza una línea de puntos para atrás y se da cuenta que todo lo que uno es tuvo que ver con un propósito. Dios necesitaba moldearte, que nacieras, rodearte de esa gente, que fueras como eres. ¿Me siguen? Porque me miran con ojito así asombrado diciendo, ¿de verdad? No va a comparar Tijuana o México o Buenos Aires con haber nacido en Nueva York. Sí, porque yo no sé si hubiese sido el hombre que soy de haber nacido en Estados Unidos o de haber nacido en España. Me hubiese perdido ser argentino, ahora que lo pienso. No, pero nací por una pobreza extrema. Me crié con padres europeos, fríos, apáticos en cierto punto. Yo digo, de alguna forma Dios usó todo eso. No digo, te jactó Dios de darme esa familia. Pero dijo, Dante necesita ser criado de esta manera para el propósito que después voy a tener con él. ¿Me siguen? Dios necesitó que tengas esa familia, que nazcas como naciera. Aún si tuviste que pasar por orfandad, momentos duros, no estoy diciendo que lo celebro, sino que todo eso es redimido por el propósito al cual llega. Dicho esto, paso a contarte la historia del día. ¿Están listos? Juan 4:46 relata un incidente de que había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en una ciudad llamada Capernaum. Era un funcionario que respondía al imperio, a Roma, en los tiempos de Jesús. Cuando este hombre, este funcionario, este político, que vendría a ser hoy como un senador, un diputado, cuando este hombre se entera de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro, el político, y le suplicó que vaya a sanar a su hijo que estaba a punto de morir. Había escuchado que este rabino había hecho el primer milagro, que fue convertir agua en vino. Y dijo, si él puede hacer eso, también puede sanar a mi hijo. Entonces el funcionario le rogó y le dijo, por favor, baja a mi hogar antes que se muera mi hijo. Y Jesús dice, vuelve a tu casa que tu hijo vive. Ni va. Ni le dice va a ser sano, vuelve a tu casa que tu hijo vive. El hombre creyó, el político, lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, dice las Escrituras, sus siervos, los siervos del político, del funcionario real, salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que el hijo estaba vivo. Se ve que tenía una fiebre peligrosamente alta y estaba a punto de irse para el otro lado. Y le dicen, tu hijo está vivo, o su hijo está vivo. Y entonces el hombre dice, ¿y a qué hora comenzó a sentirse mejor? Y le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Y entonces el padre se dio cuenta de que fue precisamente a esa hora, el día anterior, cuando Jesús le había dicho, ve que tu hijo vive. Y a mí lo que me llama la atención, y ahora retomo con esto de si las cosas son coincidentales o designios divinos, es que en el siglo I, en Israel, había círculos sociales muy diferentes entre sí. Los funcionarios reales no hablaban con judíos, con rabíes itinerantes. De hecho, se evitaban el uno al otro antagónicamente como la peste. Un político no hablaba con un rabino, nunca. Y rabinos con políticos menos. Pero en momentos desesperados, en especial si un hijo está al borde de la muerte, ustedes saben que uno
mueve cielo y tierra, si hace falta, se traga el orgullo y pide ayuda. Y este funcionario real, que reportaba al mismísimo Herodes, desafió el protocolo cultural de la época al buscar cara a cara hablar con un rabino, en este caso Jesús. Se sometió a alguien sobre quien él tenía poder político. Él era, en teoría, estamos hablando de estratos sociales, superior al rabino, pero se acerca a Jesús y lo llama Señor. No es un tema menor, lo llama Señor. Este término de respeto, Señor, puede parecernos un detalle, pero significa mucho. Los políticos no llamaban Señor a nadie, ellos eran los señores, más en el imperio. Y estoy seguro de que Jesús no habría respondido al ruego si este se hubiese basado en su poder como político y hubiese llegado como argentino pechito de paloma diciendo, flaco, saname el hijo. No, Dios no responde ante los chantajes, ante los sobornos, pero responde al ruego sincero, incluso, no se pierdan esto, incluso si ese ruego viene de un burócrata romano que pertenece al partido político equivocado. Y antes de avanzar yo quiero decir esto no solo para aquí, sino a la gente que me mira. Nunca olvides esto, Dios responde la oración sincera, independientemente si es católico, musulmán, judío, demócrata, republicano, kirchnerista, macrista en Argentina, de la arena en El Salvador, no importa. No importa de qué lado de la grieta esté, lo quiero aclarar una y otra vez. Porque hay gente que piensa que para que Dios responda tiene que pensar como nosotros la persona. ¿Cómo Dios le va a hacer un milagro a este si ni viene a la iglesia? Si mirá del partido político que es. Si lo apoya AMLO, ¿cómo Dios lo va a bendecir? La política traza límites entre las personas y en cambio el amor atraviesa esas líneas para dispensar gracias, para dispensar favor. Jesús nunca permitió que una institución, una afiliación, un cargo político interfiriera por el amor a las personas. Creo que es lo que tenemos que aprender nosotros, ¿no? Yo bendigo a aquel hasta el que le gusta Ronaldo. Yo le digo, te bendigo. Prefiero a Ronaldo que a Messi. Bueno, allá con tus gustos raros, yo te voy a bendecir. Pero Jesús era la persona más importante en este caso. Y Jesús, siendo la más importante, dice, lo voy a bendecir a este que se considera importante. Y bendice sobre cualquier clasificación. Él no mira una letra escarlata, él no mira la etiqueta. Él dice, si quieres y ruegas sinceramente, tendrás la bendición. Por eso insisto, es fácil a veces inventarse una grieta. Siempre estamos inventando grietas. Elegimos uno de los lados y divisamos a los enemigos en la otra orilla. En todo, en la política, fuera de broma, en el fútbol, en las iglesias, en las doctrinas. Y yo me vuelvo a preguntar una y otra vez, ¿quién es nuestro enemigo? ¿Los partidarios del aborto, de verdad? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Netflix? ¿Las minorías sexuales? ¿Los demócratas? ¿El político que amenaza mis principios morales? ¿Ese es mi enemigo? No. Y vuelvo a insistir con esto. Resulta que los políticos son corruptos, pero un día nos dan una asignación familiar o nos mandan un chequecito, un plan social y ¡ay, lo puso Dios! ¿Quién es mi enemigo? ¿El capo del cártel de drogas? No. Si nuestro activismo, por muy bien intencionado que esté, deja fuera el amor, entonces no entendimos lo que es el Evangelio de Jesús. Hay otra famosa canción, hoy que estoy medio poeta, pero esta es de Alberto Cortés, argentino nacionalizado español, que también tiene una letra maravillosa que dice, somos jueces mezquinos del valor de los demás, pero no permitimos que nos juzguen los demás, dice Cortés. Apagamos la luz que por amor de los demás encendió en una cruz el que murió por los demás. Entonces nosotros a veces decimos son los demás, son los otros. Y Jesús no dijo, este es del Imperio Romano. Jesús ve a este oficial real de Roma como una persona necesitada, no lo ve como un enemigo. Y provoca en él un milagro fisiológico y geográfico. Primero fisiológico, porque le baja la fiebre al hijo sin ayuda de acetaminofenos. Le dice, ya está, ve que se sanó. Y segundo, Jesús bajó esa fiebre a una distancia, se presume de 30 kilómetros, que estaba la casa de este oficial. Muchos de los milagros de Jesús se hicieron por imposición de manos, porque tocaban su manto. Este es un milagro de larga distancia. Este milagro primero es que muestra o revela es cómo Jesús tenía la capacidad de regular el hipotálamo, que es el termostato del cerebro, a la distancia. Hizo y le bajó la fiebre. Es un milagro que hace alarde de su dominio macroscópico del tiempo y el espacio. Casi todos los milagros de Jesús, insisto, eran encuentros personales cara a cara, mano a mano. Pero este milagro fue a larga distancia, en tiempo real. Jesús le dijo, ve a casa que tu hijo vive, promediando la 1 de la tarde. No importó la distancia, no tuvo que ir a verlo. Y eso es lo que produce la oración. La oración es como una bala
que se dispara al aire, que uno nunca sabe cuándo, cómo, en dónde esa oración va a entrar en la atmósfera. Tal vez es respondida al otro lado del mundo aún antes de que termines de pronunciarla. O capaz que como una cápsula de tiempo, lo que oraste a Dios, lo que le pediste al Señor, esa respuesta se entierra años después. Pero si hay algo seguro es que nuestras oraciones, lo que oramos, lo que decimos en fe, no tiene fecha de vencimiento, no vence. Uno dice, ya oré, Dios dice, eso no tiene fecha de vencimiento, no caduca, no se pone pútrida. Algunas oraciones van a ser respondidas mucho después que hayas partido de esta tierra, lamentablemente. Hay oraciones que Dios responde después. Pero a mí lo que más me llama la atención, en este caso, es que el catalizador de este milagro es una cita divina entre dos candidatos improbables, Valente y Goebbels, allá en los años 70, y ahora un funcionario real y Jesús no se tenían que encontrar, pero se encuentran y ocurre un milagro. Eso se llama la sincronización de lo sobrenatural. Cuando te cruzas con la persona correcta, en el momento indicado, en el tiempo justo, y no hay explicación para eso, es que Dios lo acaba de armar todo. A mí me pone la piel de pollo, para no decir gallina, de pollo. Dios acaba de armar todo para que te encuentres. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, ¿cómo uno entra en esos momentos sobrenaturales? ¿Dónde está la causa y el efecto? No te lo quiero complicar, pero si queremos estar del lado del efecto, o sea, somos quienes necesitamos un milagro. Hay mucha gente acá que hoy necesita un milagro en las finanzas, en el matrimonio, en la pareja, en la sanidad física, en lo que sea. Bueno, si estás de ese lado, que necesitas el milagro, estás del lado del funcionario real, te sugiero, te voy a dar un consejo que no me estás pidiendo. Podrías hacer una oración humilde pidiendo ayuda que Dios nunca se niega en contestar. No importa de qué lado de la grieta estés, Dios nunca niega una petición humilde. Ahora, si queremos estar del lado de la causa, si queremos ser nosotros lo que Dios nos use para que ocurra el milagro, entonces hay que tratar a las personas como las trataba Jesús. No tenemos que andar buscando oportunidades. Van a venir a nuestra puerta como pasó con el funcionario real. La gente se nos acerca si las amamos como las amaba Jesús, si no pedimos nada a cambio. Hoy los que están por primera vez, algunos que vinieron amenazados, vamos a la iglesia y te invito a comer para el Día del Padre, si no, no. Desde que entraron están viendo dónde está el truco. No creo que el negocio de este tipo sea vender las calcomanías en los autos. Nah. Uy, la ofrenda. Nah. Y estás pensando, ¿qué es lo que me va a pedir este tipo? ¿Cuál es el truco? Desde que comenzamos nuestro programa de televisión, el más reciente, La Divina Noche, que sale en Argentina, se sorprenden los artistas por el trato que le damos desde que pisan el aeropuerto de Los Ángeles. Se sorprenden, no pueden creer. Y todos coinciden en algo. Esto no es normal. Cuando la ofrenda es grande, hasta el santo desconfía. La Virgen dice, epa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hace unos días, la hija de un famoso artista dijo, yo no estoy acostumbrada a que nos traten bien. Y lloraba. 15 años, y la niña lloraba y decía, yo no estoy acostumbrada a que me traten bien. Esto no pasa ni en el país, ni en ninguna producción. No estamos acostumbrados al servicio, a que le damos un café, que le damos algo de comer, que los llevamos, que los traemos si quieren conocer un parque. No estamos acostumbrados. Entonces, lo que les parece anormal es que amamos a las personas cuando menos se lo esperan y a veces cuando menos lo merecen. No lo pueden creer. Entonces, cuando el funcionario real vino a rogar por la vida de su hijo, Jesús no le pidió primero su declaración de impuestos. No le pidió, bueno, yo te sano el hijo, pero intercedé para que Herodes quite la ocupación romana. O cambie algunas leyes de Roma. Tú puedes cambiar algunas leyes. Yo te sano el pibe, el chamaquito. No, le hizo un favor a una persona sin pedirle nada a cambio. Recuerda que en la esfera política Jesús estaba sujeto a la autoridad de este funcionario, de este tipo. Pero en el plano real los roles invierten. La autoridad del Rey de Reyes le gana a la autoridad de cualquier rey en la tierra. Esa es nuestra carta ganadora, gente. Alguien tiene que aplaudir más que eso. Esa es nuestra carta. ¿Y sabes qué? Yo ayer me acordaba de esto cuando vivimos la pandemia, cuando se desató lo peor del COVID allá en marzo del 2020, que se cerraron los edificios. Durante lo peor del COVID, yo tenía la sensación que 201 East Broadway, que es la dirección de este lugar, fue el domicilio más importante para millones de personas cada domingo y durante toda la semana en lo que duró la pandemia. Y no lo digo como ombligo del mundo, tapón del océano o egocentrismo argentino. Yo creo que Dios nos preparó a nosotros toda una vida precisamente para una temporada álgida como esa.
Ni siquiera el 1600 de la avenida Pensilvania importaba tanto durante la pandemia como aquí. No importaba el Capitolio, estaba cerrado el Vaticano, el Pentágono, el edificio de la Corte Suprema, pero el poder supremo de aquel que pone y saca reyes en la tierra nos permitió bendecir a todo el mundo. Nuestra autoridad es mayor, en alcance superior, más fuerte, más poderosa. Alguien tiene que decir amén. ¡Sí! De acá bendecimos a millones, no solo generando contenidos, sino enviando recursos. Yo decía, Dios está aquí con nosotros, eso es maravilloso. Como dijo alguien, si le hablas al rey del universo por la mañana, no tienes problemas en hablarle al presidente por la tarde. Entonces no dejamos que ningún poder nos intimide. Respondemos a un poder muy superior. Podría parecer que ellos tienen lo que querrías tú, pero tú tienes lo que ellos necesitan, nunca lo olvides. Y los funcionarios reales van a buscar una audiencia contigo porque tienes algo que ofrecer que el poder no puede controlar ni se puede comprar con dinero. Lo que tienes es algo maravilloso, es más grande. José no tenía poder alguno en la prisión cuando estaba preso, pero podía hacer algo que nadie más podía. Su capacidad para interpretar sueños lo llevó a que se fuera la hambruna de 2 naciones. Dios le reveló a José los secretos que no le reveló a nadie más. Eso distinguía a José. Y eso te distingue a ti. Yo quisiera que miras al que está al lado y le digas, mirá vos, ¿quién tengo al lado? Che, yo no sabía. Así que a vos te va a buscar Biden. El problema es si te busca Trump, pero si te busca Biden, por ahora estamos bien. Hay un banco de datos en el cielo donde están todos los contactos necesarios para tu problema, para tu visión, para tu sueño, los inversionistas. Yo llamo eso las conexiones divinas. Ahí están todos los recursos que necesitas. Es como una Wikipedia o un Google, pero donde tú entras, es una inmensa red social de la cual tenemos que formar parte. Dios oye una oración, te lo voy a poner así, la oración de una nena, de una chiquita de 6 años, que le ruega a un Dios que no conoce todavía, que su padrastro no le haga daño esta noche cuando se apague la luz. Pero Dios también escucha a una muchacha de 14, a la cual, en medio de la trata de blancas, la prostituyen, y reza un Padre Nuestro, porque es lo único que se acuerda que aprendió alguna vez en la Iglesia Católica. Pero Dios también escucha al borracho que llega tropezando a su casa y en medio de la borrachera, harto de vivir así, de ser una escoria y una piltrafa humana, clama, Dios, si estás ahí, ayúdame. Dios también oye la oración de un drogadicto que antes de dormirse, motivado por consumir o inyectarse, hace un último ruego que dice, Señor, si acaso existes, ten misericordia de mí. Y la pregunta es, ¿dónde van esas oraciones? ¿A qué servidor van? ¿Con quién se contactan? Bueno, esas oraciones quedan en algún lugar, pero no hay muchos que ingresen con el password, reclamen la conexión de banda ancha y se conecten con esa necesidad. Por eso es que el Señor pregunta, ¿a quién enviaré? Esta gente, los que están en televisión no lo saben, pero sí los que están aquí, hace un ratito vimos imágenes que veremos con todo el mundo la semana que viene, que fuimos a bendecir a los que trabajan levantando cosechas, la mayoría de ellos sin papeles, indocumentados, en condiciones infrahumanas. Muchos de ellos, católicos, ateos, agnósticos, judíos, han hecho y elevado alguna oración, aunque sea un suspiro al cielo alguna vez. Esas mami de 60, 70 años que tienen que trabajar de sol a sol dicen, ay, Señor, no aguanto más. Esas oraciones no se pierden. Si nosotros nos conectamos en oración, la necesidad permanece ahí en el servidor, porque podemos leer un periódico y enterarnos de que en Uganda se están muriendo de hambre. Y decir, sí, hay que orar por Uganda de tanto en tanto. O mando $20 la próxima vez. Voy a orar de vez en cuando y capaz que mando algo. Cuando decimos solamente eso y mandamos una pequeña ayudita, simplemente la ayudita queda ahí. Y nos olvidamos. Pero la carga por alguien o algo no viene de leer un periódico o de leer el celular, los titulares. La carga espiritual y emocional viene cuando hay una conexión espiritual, cuando anteponemos el password correcto que se llama oración, cuando oramos y decimos, Señor, muéstrame a quién puedo bendecir, quiero estar del lado de los que bendicen. Mateo 25:40 dice, el rey le responderá, le aseguro que por cuanto lo hicieron por uno de mis hermanos, por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Están conmigo, sí o no? Una iglesia con actitud egoísta está condenada a morir, porque tarde o temprano será como el mar muerto. No me importa que tenga reuniones de damas, reuniones de caballeros, solteros, reuniones para desesperados, reuniones para... No me importa. Si no tiene brazos que salen, no termina en ningún río, no sobrevivirán. No tiene peces, no tiene vida. ¿De qué sirve la vida de iglesia si no salen? El propósito de una iglesia siempre es la vida. Es conectarnos con la necesidad de la gente, con las almas perdidas. ¿Con quién Dios te querrá conectar
y no te estás conectando al password con la contraseña de la oración. ¿No te estarás perdiendo una conexión divina porque desconoces el password, porque nunca oras, porque aparte cuando oras solo estás pensando en tu necesidad? Si tu oración es dame, bendecime, ungime, mándame, de oveja, ¿cómo Dios te va a conectar con la necesidad de alguien más? Si tu oración es egoísta, no estás usando el servidor. Al servidor suben todo el tiempo necesidades, todo el tiempo. De hecho, también hay gente en ese servidor que tiene los recursos que estás necesitando, la solución a tu dificultad. Tal vez no tengas que estar rogándole al banco que te preste, tal vez haya un funcionario real que te esté buscando. No me cree nadie, pero tienes que creerlo, va a ocurrir. Si no ocurrió es porque no subes al servidor. Cuando oras, Dios te sitúa en el lugar correcto, en el momento indicado para la bendición asignada para ti. ¿Me están oyendo, sí o no? Otro ejemplo, rápido, no te voy a aburrir con esto. Otro ejemplo, Naamán era el comandante en jefe de guerra. El general de infantería de Siria, el general de la infantería. Debajo de la armadura, dice las escrituras, tenía una enfermedad, lepra. Una enfermedad que es muerte a trozos. Se va comiendo las extremidades. Y si no se lo come la enfermedad, las ratas por las noches se comían los dedos de los leprosos porque pierden la sensibilidad. Para esos tiempos, hay una mujer israelita que había sido capturada como esclava y era la sirvienta de este general. El único derecho es comer gratis. Se le otorgaba 2 o 1 comida al día. Dudo que tuviera un buen trato, era una esclava. Seguramente estaba harta de limpiar basura, suciedad ajena en el palacio. Y capaz que te sientes identificado por el sitio donde trabajas, el ámbito que te rodea, la actividad que desarrollas. Me refiero a aquellos que están aquí y tienen que trabajar en sitios desagradables, limpiando suciedades ajenas, que nunca es bonito y agradable. Una cosa es limpiar tu propia mugre y otra cosa es limpiar mugre ajena. Trabajo digno si lo hay, pero vaya, caramba, que no es divertido. O soportar el maltrato de gente que porque tiene un poco más de dinero que tú te subestima por tu color de piel, por tu raza, por el país de donde vienes, porque no hablas el idioma. Yo lo he vivido, porque vieron que yo hablo un fluido inglés indio. Traducido al español, mi inglés es yo, comer, querer, aquí. Gente que me discrimina, especialmente los hispanos que hablan inglés me discrimina. El gringo no. El anglo, si me entiende, me atiende. El hispano hace... Y nació de México para abajo igual que yo, pero me discrimina. O tal vez haya gente acá que trabaja en grandes compañías. Es una gran compañía, pero siente que estás en un cubículo de basura, soportando trepadores, pisacabezas, que con tal de llegar a la cima en cualquier momento peligra tu puesto. Y en tu interior has dicho, ¿cuándo Dios me va a sacar de en medio de esta mugre? Y Dios me dijo que te dé la respuesta. No te voy a sacar. Tu abuela me dijo que te diga. Porque eres sal para salir del salero, eres luz donde hay oscuridad, vas a dar sabor, vas a cambiar tu cultura. Alguien tiene que decir amén. Esa mujer entra al pone el password, entra al servidor y le dice a la mujer del general al que servía, Naamán, dice, ojalá el amo fuera a ver a un profeta que yo conozco, alguien de la colectividad judía, un colega mío. Que yo sé que estoy seguro que lo sanaría de su lepra. La historia está en 2 de Reyes 5:3. Ahora, no tenía la obligación la esclava de predicarle. No tenía por qué hablarle a ese mundano para que se sanara. Que aprenda, que se rasque, que se rasque. Así va a aprender lo que me hace sufrir a mí. Era un sirio, era el enemigo del pueblo de Dios. Pero ella pensó, quizás yo fui tomada esclava solamente para este momento de conexión. Aunque nadie jamás sepa mi nombre, yo sé que en miles de años se va a hablar de mí como la conexión de oro que hizo que Naamán fuera sano de la lepra. Y ella habló, predicó e iluminó la vida del hombre. Entonces Dios te ha puesto donde te puso, en la familia que te puso, en el hogar que te puso, en el trabajo que te puso, sea lo que sea que estás haciendo para conectarte con gente que necesita oír del Dios que tienes. ¿Están conmigo, sí o no?